Ahí está, estamos grabando. Bien, entonces déjenme compartir una pestaña. No, no va a dejar, no va a dejar. Voy a compartir toda la pantalla, entonces, permítanme un momento. Ahí está, me parece que ya se está viendo todo y lo que voy a poner acá, déjenme ver, es el mensaje de Isaac. Dice dudas sobre el ejemplo de autómatas, de alternantes. Y a ver, aquí hay un no. Vean, esta imagen, no sé si la alcanza a ver todos, estoy tratando de que sea lo más grande posible. Aquí tenemos este no que está encerrado en un círculo azul que se aplica a esta operación. Y entonces lo que dice Isaac es que debía aplicar las leyes de Morgan. Por supuesto que sí, esa era mi intención y probablemente cometí un error mientras lo hacía. Veamos, aquí este no convertiría este no en un positivo, pero este o debería transformarse en un i, ¿se dan cuenta? Y esto es un no que se aplica a esto, entonces al aplicarle el no a este se convierte en positivo, por supuesto, pero este también se convertiría en un i, ajá, y entonces tendríamos i y este se vuelve un no. Y por supuesto, dado que tenemos que este i va adentro, aquí deberíamos tener un paréntesis para hacerlo. Isaac mismo creo que me mandó una segunda propuesta de cómo debería quedar, nada más que la mandó en LaTeX y no se ve directamente. Déjenme abrir el journal, y me parece que yo tengo mejor aún, creo que tengo este archivo y podemos corregir directamente aquí sobre este. Permítanme un momento. No, no es el de esta semana, fue el anterior. Un momento. No, no fue este, fue uno antes todavía. Es este. Todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a partir de este punto. Permítanme un momento. Y rectifico lo que hice ese día. A ver, lo voy a hacer en color naranja. Y aquí deberíamos tener lo siguiente. Voy a ponerlo directamente. Un momento, por favor. Me parece que... Ahora sí. Ajá. Este debería haberse transformado de la siguiente manera. Tendríamos que se mantiene el 1 inicial. Este O también se mantiene. Y aquí tendríamos que este se convierte en un 1 positivo. Pero este se vuelve un I. Después aquí tendríamos que tenemos una negación al frente de todo esto. Y entonces eso nos daría en el siguiente paso 1 o I. Y aquí tendríamos otra vez un 1 y un 2. Esta sería la con la que tendríamos que terminar. Bien, no sé si es lo que estaba marcando Isaac o no, pero bueno, es lo que yo había escrito en esa ocasión. Entonces, lo señalo para que lo tomen en cuenta. Fue un error en calcular hasta dónde llegaba el paréntesis y aplicar adecuadamente la ley de De Morgan. Entonces, regístrenlo, por favor, para completar el ejemplo que di hace 3 clases. Bien. Bien, eso es lo que tú señalabas, ¿no, Isaac? Y corresponde a lo que tú tenías, déjame ver. No. Sí, sí. Bueno, sí, en cierta forma sí. Lo que pasa es que aquí te faltaría hacer la siguiente conversión, ¿no? Pero sí. Sí, ahí todavía hay que volver a aplicar, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Gracias por el señalamiento, Isaac. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Entonces déjenme regresar a la sesión. Aquí estamos otra vez. Y bien, recibí una propuesta de ejercicios. Voy a dejar de compartir. De respuestas a ejercicios de parte de uno de ustedes. Me gustaría entonces empezar con eso. José Luis, adelante. Sí, profesor, buenos días. Yo le mandé una pregunta desde el viernes o jueves, me parece, con respecto a que, en mi caso, con respecto al lenguaje de programación, para los programas while y if, iba a considerar espacio en blanco, el símbolo espacio en blanco, pero pues más bien, pues supuse que pues es parte de simplemente el formato de cómo se presenta, ¿no? Dado que if, else y todas estas palabras son símbolos terminales, pues simplemente me imagino que es por comodidad que se separa un poquito de las expresiones booleanas y de los otros programas. Entonces no lo consideré al final. eh, Quería saber si hay problema en esto o habría que considerarlo. A ver, déjame ver, estoy buscando tu mensaje. Dices que escribiste el viernes. Si el viernes, el jueves, me parece. Ajá. A ver, José Luis, permíteme. Luis. No, se lo mandé el martes. El Ah, no, martes. el martes no. Perdón, no, ese es otro. Ajá, dice una duda sobre la tarea. Aquí olvidé preguntar una duda de la tarea 2. Miércoles. Ajá, para mi gramática del lenguaje de programación de la pregunta 4, había pensado incluir espacio en blanco como parte de mis símbolos terminales. Pues, por ejemplo, para el programa while B2P parecía que tuviera espacios en blanco. Sin embargo, supuse que es solo un simple formato. Al final no decidí incluir espacio en blanco como símbolo terminal. ¿Puedo dejarlo así o debo incluirlo en mi gramática? Ajá, esa es una buena pregunta. ¿Te das cuenta que en algún momento sí el espacio en blanco es lo que te permite distinguir entre cuando terminan las palabras claves como while, be, do, be? Entonces, eso depende mucho de cómo quieras hacerlo. Una opción posible es que tú incluyas como símbolos terminales las palabras reservadas completas. Ajá. No, de Pues, hecho las incluí así porque pues prácticamente pues sí son símbolos terminales. Entonces, eh, como le digo, como yo sí las tomo en cuenta como símbolos terminales, pues pasa como en el caso de la suma, por ejemplo, cuando uno escribe, no sé, ya sea en lato o en algún otro de textos, le deja un espacio ahí en blanco implícito, pero no es que usted lo haya puesto, sino se lo deja por formato. ujú. Claro, pero si las incluyes como símbolos terminales, no necesitarías poner el símbolo, el espacio en blanco como un terminal, ¿te das cuenta? Ajá, Eh, exactamente. ajá, sí, puedes prescindir de él, no hay ningún Ah, problema. muy bien. Entonces no hay Ajá, problema. ajá, Ah, muy claro, bien. pero si alguien, por ejemplo, quiere incluir como símbolos terminales todo el alfabeto latino y después, de alguna manera, construir las palabras como while, etcétera, etcétera, también se puede. Pero en ese caso el espacio en blanco es necesario para poder delimitar dónde terminan las palabras clave. Eso es opcional, como ustedes lo prefieren hacer. Tu solución me parece mejor, por cierto, José Luis, es pensar en que while es una palabra, es un símbolo terminal así completo, Sí, indivisible, claro. no formado por 5 letras. Esa es una solución más sencilla. Ajá. Pero se Perfecto. puede la otra también, por supuesto. Muy bien, sí, así lo hice. Entonces, ah, muy bien. Muchas gracias, profesor. Bien, perfecto. Entonces, a ver, déjenme ver. Les decía que alguien me mandó propuestas de soluciones. Las estoy buscando ahora. Aquí está. Es Ariel. Ajá. Bien, Ariel. Vamos a ver qué es lo que nos mandaste. Eh, es para la gramática en forma normal de Chomsky, supongo, ¿no? Porque lo otro me parece que ya lo habíamos visto, lo del autómata. Ajá. ¿Me equivoco, Ariel? Sí, de Chomsky. Ajá, perfecto. Bien, entonces lo que tienes aquí este es de los ejercicios, ¿no? No de la tarea, ¿verdad? Sí, de ejercicios para... Perfecto. Gracias. Es que no quisiera resolver por error la tarea, ¿no? Entonces por eso te pedía una confirmación. Entonces déjenme presentarlo, por favor.
aquí está. Bien. Ya se está viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, ahí está. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces lo que haces es una gramática que genera A a la K, B a la N, C a la 2N. Y para eso lo que haces es proponer la siguiente gramática. AB, A lo que hace es generarte una A seguida de una mayúscula, es decir, puedes seguir generando y la A va a desaparecer en algún momento. B lo que hace es generarte una B y dos Cs. La B en medio puede irte generando pero nuevas cadenas de este tipo, y lo que estás haciendo aquí, como la C se convierte en C minúscula, es por supuesto generar 2 veces más Cs que Bs. Entonces tu gramática me parece que está bien, es una gramática bastante elegante. Ahora lo que vas a hacer es convertir la forma normal de Chomsky, y lo primero es eliminar convertirla en una gramática propia. Entonces agrega reglas para tener cosas como estas, ¿no? Dado que a ver, déjame ver. No teníamos reglas unitarias, entonces eso no es un problema. Las producciones epsilon son las que son un problema. Si A se convierte en epsilon, entonces tienes que meter directamente las reglas en las que tienes que A se convierte en epsilon. Aquí no tenemos ningún problema. Creo que no tienes reglas nuevas, ¿no? Estoy viendo que todas son las mismas. Ah, no, aquí están las dos. Ajá. Alfa, beta, ajá. Entonces lo que haces es agregar B seguido de B, C, C. Ya vi, agregaste nuevas reglas. Claro, aquí este caso en el que se vuelve epsilon, que es básicamente esta la única nueva, ¿no? Me parece. La voy a subrayar. Creo que esta es la única nueva que pusiste, ¿no? Sí. Ajá. ¿Alguien más quería decir algo? Adelante, por favor. ¿No? Bien. Entonces, a ver, aquí tenemos que después lo que haces es eliminar las producciones epsilon y te quedas con esto. Ajá, ya que tienes una gramática propia, lo que haces es convertir la forma normal de Chomsky. Entonces, lo que haces es convertir esta regla, A mayúscula sub A se convierte en A sub A mayúscula sub B se convierte en B. Ajá, está bien. Aquí como la C siempre te daba, la C mayúscula te daba siempre C minúscula, esa podrías haberla dejado como estaba. Está bien que lo hayas hecho tal y como están las reglas, pero esta regla en particular podría haberse quedado así. Pero sí necesitamos algo que nos diera directamente B minúscula cuando la necesitamos. Entonces está bien. Y lo que hace es reemplazar acá las reglas donde aparecen las minúsculas. Ajá. Exactamente, y tienes estas reglas. Esta ya está en formato ya tiene la forma normal de Chomsky, no hay que hacerle nada, pero reemplazas las otras y después en el siguiente paso lo que haces es convertir el temparece A sub B se convierte en, perdón, la que tenías acá, déjame subrayarla para que todo el mundo la observe. Esta que tenías que B se convierte en A sub B, B, A sub C, A sub C. Esa ahora se convierte en B, se convierte en A sub B, C sub 1, y C sub 1 se convierte en estas tres. Repites esto con esta regla. Se convierte en C sub 2 y C sub 2 te da las otras dos. Entonces ahí está, eliminas las que no cumplen la fórmula de Chomsky y terminas con esta gramática. Perfecto. Perfecto, Ariel, es exactamente el procedimiento que hay que seguir. No sé si hay preguntas. No, nada más respecto a ese punto que usted comentaba, tenía la duda, por ejemplo, que hay también una que dice A que produce a A minúscula y A sub A que produce a terminal A, ¿no? Entonces, digamos como que son equivalentes y pensé que no es necesario, ¿no? A sub A. Sí, en realidad esa sería superflua. El que la pongas no va a afectar nada, pero es una regla superflua. Entonces, no te preocupes. Podrás haberte quedado nada más con A mayúscula se convierte en A minúscula y donde aparece A mayúscula sub A minúscula, dejar A directamente. Eso es posible, por supuesto. Cuando estás trabajando con algoritmos que generan automáticamente estas cosas, a veces es más sencillo para que el algoritmo proceda sin mucha intervención y que sea lo más simple posible, aplicar las reglas a rajatabla, ¿no? Y decir,
creo esta A sub A y te olvidas de problemas. El grado de complejidad que te agregas no es mucho. Ajá. Y después pueden empezarse a eliminarse algunas reglas redundantes, pero digamos que un algoritmo que convierta así, siguiendo los pasos que tuvimos, es bastante eficiente ya, aunque tenga un pequeño grado de redundancia. No vale la pena preocuparse mucho por él. Uh-huh. Pero tú como un ser humano que notas inmediatamente la redundancia, puedes eliminarla directamente. Uh-huh. Ok. Sí, por ejemplo, no sé si puedas subir tantito. Por ejemplo, C2, por ahí tenía que es la misma regla que D1, entonces solamente puse una de las dos y pues sustituí D1 por C2. Uh-huh. Me parece bien, sí, esa es una opción, dado que la misma, que el lado izquierdo, el lado derecho es el mismo, podría ser. Déjame ver nada más si no hay la posibilidad de que haya un problema. No, yo creo que no, porque veo que B te genera A sub B C1 y A sub B D1. Entonces tienes que estás eliminando dos reglas, ¿no? No nada más una. Ajá, una nada más, sí. Perfecto, te quedas con una nada más. Bueno, muy bien, sí, eso se puede. Tengo también una duda del ejercicio 2, que no se lo había mandado. También está ahí, no sé si puedas, por favor, que yo me puse corriente un poquito. En el 2, ahí cómo sabemos que, porque bueno, vi el ejercicio del compañero y me salió la misma tabla del compañero que presentó esa tarea, pero nada más quería saber cómo supo que X y Z son terminales. Ajá, X y Z son terminales, porque, por esto, mira, las ecuaciones te dicen que si el estado es terminal, la constante que sumas al final es épsilon. Cuando no es terminal, suma 0. De acuerdo. Ajá, la convención es, si tienes como constante épsilon, entonces se trata de un estado terminal. Ok, ya. Uh-huh. Si los que no son terminales, lo que tienen aquí es más 0. Esa es la constante que suman al final. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, observación u observación sobre lo que hizo Ariel? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué les parece si voy a la clase? Permítanme un momento. Profesor, una duda. Sí. Yo también le mandé una propuesta para el ejercicio, para ese mismo ejercicio que hizo Ariel, pero bueno, pues prácticamente casi es el mismo procedimiento. Yo sí tengo una duda de ese mismo ejercicio, pero el de la tarea. Ahorita nada más de lo que comentó con el otro compañero José Luis, me parece. Ajá. Entonces, ¿se puede tomar toda la sentencia if else completa como un no terminal, como un terminal, perdón? ¿O se tiene que dividir cada sentencia de if, luego el then? Cada palabra clave, sí, entiendo. Dices if, then, else, como un solo no terminal, o necesitas if, then, else, como tres terminales, perdón. Sí. Necesitas cada uno de ellos, porque te das cuenta que a la hora que estás construyendo programas, if, then, else no aparece junto. Uh-huh. Entonces, por eso no lo puedes tomar como un solo terminal, porque va a tener intercalados otros terminales en medio. Entonces, if sería uno, then sería otro, y else sería el tercero. Ok. Ajá. Y otra pregunta también. En ese caso, en ese ejercicio, el programa Skip ¿se podría considerar como un epsilon o es erróneo? No sé. No. Bueno, mira. Creo que entiendo lo que quieres decir. Sintácticamente no. Lo que tienes es que skip, la palabra skip completa, podrás considerarla como un terminal. Uh-huh. Uh-huh, sí. Ajá, ahí se arregla todo. Pero lo que quiere decir es que en términos de su comportamiento se parece a epsilon por el hecho de que epsilon es el elemento neutro de la concatenación. Aquí skip parecería el elemento neutro de los programas en un sentido, ¿no? Semánticamente sí, skip tiene ese papel. Ajá, pero sintácticamente no. Como ahora estamos solo con sintaxis, yo te diría que no lo puedes considerar un epsilon, pero en el tema 4 vamos a ver la semántica de este lenguaje y entonces vamos a ver cómo se comporta epsilon y vas a ver que sí tiene muchos elementos que los que tendría un elemento neutro. Cuando tú tienes un programa en el que ejecutas primero skip, después el programa, pues es lo mismo que ejecutar el programa,
sin skip al principio. Y viceversa, si tienes un programa y después de que termine, en caso de que termine, ejecutas skip, nuevamente tienes algo que pues es igual a ejecutar el programa nada más. Entonces, sí tiene esa conducta de elemento neutro. Ok. Entonces, en el caso cuando estemos haciendo la transformación, bueno, para la normal de Chomsky, se debe de considerar en las producciones como si fuera una producción de epsilon para ser eliminada. No. Ahorita no. Ahorita digo, la parte de sintaxis, que es lo que estamos viendo ahora, no se comporta como epsilon. Tú tienes que... Ok. Y una pregunta más. Cuando... bueno, no, entonces si no se comporta, es que yo tenía más o menos sentido que se comportaba como epsilon, pero si no, entonces, porque también tenía la duda de que en el caso del while y del if else, también se deben de considerar como los casos en las que se arman las cadenas que son sintácticamente incorrectos para el programa. No, tú estás pensando que tu gramática tiene que darte solo programas bien construidos. Entonces, tú tendrías que tener que los programas que genera tu gramática solo te dan programas en los que while, be, do, p, el be, bueno, la b, es una condición booleana bien construida y la parte p es un programa bien construido. Ok. Tu gramática debe evitar casos en los que tienes sinsentidos ahí. Ok. Pero, por ejemplo, está en el caso en el que podría ser un while, do, la be podría ser una sentencia booleana, pero el P, el programa P, puede ser un skip. Sí, pues skip, claro. Puedes tener, por ejemplo, while verdadero, do, skip. Ok. Es un programa perfectamente válido, sintácticamente. Ok. Ajá. Okay, no, tú puedes pensar que no tiene mucho sentido porque lo que va a hacer es no hacer nada, pero por toda la eternidad, porque la condición booleana siempre se va a cumplir, pero sintácticamente no hay nada que te lo prohíba. Ok. De hecho, cuando en los temas 3 y 4, lo que vamos a ver es que no hay una regla que te permita eliminar todos los programas que se porten así, que nunca terminen. No podemos hacerlo. Entonces, digamos que aunque hay unos muy obvios, como este, hay otros que no lo son, y Turing demostró que no hay un método para delimitar los programas de manera absoluta, los programas que no terminan de los programas que sí terminan. Entonces, sí, prepárate para ver cosas absurdas, pero eso pasa en la vida real. Tú tomas un compilador cualquiera que acepte un lenguaje similar a este, y este lenguaje, como puedes darte cuenta, es un subconjunto de casi todos los lenguajes imperativos que conoces, y es posible, por supuesto, construir un programa que no termina. El compilador no va a detectar el problema va a aparecer en tiempo de ejecución, que el programa se va a estar ejecutando, y ya sea que se ejecute sin producir ningún resultado, o que si tú realizas alguna operación que requiera memoria adicional cada vez que entras al ciclo, en algún momento vas a agotar la memoria y vas a tener algún error de ese estilo. Entonces, sí, esas cosas pueden pasar sin que tú tengas control, y los compiladores, que la inmensa mayoría o la mayor parte del trabajo que realicen es un trabajo básicamente sintáctico, no van a detectar estos problemas, porque son programas legítimos. Ok, bueno, sí, esas serían mis dudas, profesor. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta entonces antes de proceder? ¿No? Bien. Entonces voy a empezar a presentar las láminas con la forma normal de Greibach, y yo creo que con eso pues podemos concluir por ahora. Permítanme un momento. Aquí está. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la transformación a forma normal de Greibach? ¿Se acuerdan? Digo, para repasar un poco, que la forma normal de Greibach era así. Lo que nos daba era una regla en la que obviamente tenemos un solo no terminal del lado izquierdo para que sea gramática independiente del contexto, pero del lado derecho tenemos un primer terminal seguido de una cadena posiblemente vacía de no terminales. Eso es lo que tenemos en forma normal de Greibach. Y el teorema que habíamos visto nos dice que
dada una gramática en forma normal de Chomsky, existe una gramática en forma normal de Greibach que genera el mismo lenguaje. El teorema lo procede pues dándonos un procedimiento para convertir una gramática independiente del contexto arbitraria en una gramática que tiene precisamente estos formatos. Ajá, entonces, pues voy a ver cómo hacer esta transformación. Permítanme un momento. Forma normal de Chomsky ya vimos cómo se hace, y entonces para forma normal de Greibach, aunque no es el único método existente, por supuesto, para generar forma de Greibach, este método que voy a presentar tiene la ventaja de que trabaja sobre lo ya construido. Entonces, la suposición básica va a ser que tenemos ya una gramática en forma normal de Chomsky. Ajá. Y lo que vamos a hacer es transformar esta gramática en forma normal de Greibach. La transformación es más complicada, es bastante más complicada que la otra. Entonces quisiera primero explicar en términos generales cómo vamos a proceder y después regreso a ver los detalles. Bien, en términos generales lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean cómo cuando tenemos forma normal de Chomsky, recuerden que lo que tenemos son dos opciones. Es una regla que me dice, este no terminal lo conviertes en un solo terminal, y se dan cuenta que ese tipo de reglas ya tienen forma normal de Greibach, porque empiezan con un terminal. Después la cadena de no terminales que sigue es vacía. Entonces, esas no nos preocupan. Lo que nos preocupan son las reglas de este estilo. Ajá. A se convierte en dos no terminales. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en este no terminal, el primero. Y ese no terminal, para que pues, la regla eventualmente nos produzca una cadena de terminales, que es lo que estamos buscando, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar cómo transformar este no terminal aplicando siempre transformaciones por la izquierda. Es decir, lo vamos a transformar una y otra vez hasta que nos aparezca, después de varias transformaciones, un primer terminal. Y entonces se dan cuenta que cuando aparece un primer terminal, esto ya nos da una cadena que pues tiene forma normal de Greibach. Empieza con un terminal y siguen no terminales. Pero por supuesto, estas transformaciones las hacemos con la otra flecha, con la flecha de generar símbolos, cadenas, esta flecha. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simular estas transformaciones que habríamos obtenido aquí por medio de nuevas reglas de producción que nos van a decir, mira, cuando está transformando este no terminal en algo que va a estar encabezado por este terminal, lo que vas a tener aquí es otra serie de no terminales, y estos no terminales los puedes ver provisionalmente como un lenguaje intermedio. Ajá. La idea de verlos como un lenguaje intermedio es porque después vamos a una gramática para estos lenguajes intermedios, y esta gramática vamos a cooptar sus reglas de producción y las vamos a agregar a nuestra gramática en forma normal de Chomsky. Ya que tenemos estas reglas, se dan cuenta que vamos a tener reglas como estas y reglas que no son como forma normal de Greibach. Vamos a hacer una serie de operaciones para deshacernos de las reglas que no tienen forma normal de Greibach y quedarnos solo con las producciones que sí lo tienen. Esa es la idea, entonces. Entonces, vean, el primer paso va a ser explorar entonces cómo llegar a este punto. Y eso lo vamos a hacer por medio de los siguientes lenguajes. Vean, para cada no terminal en mi gramática original, bueno, en mi gramática en forma normal de Chomsky, para cada no terminal X, voy a considerar el siguiente lenguaje. R sub X mayúscula, porque es un no terminal. Esta X minúscula va a ser un terminal y van a ser las cadenas beta que están en gamma estrella. Acuérdense, gamma es el alfabeto de símbolos no terminales. Son las cadenas que están en gamma estrella, tales que esta X, cuando le aplico sucesivas reglas de producción para generar una cadena, termino con un primer símbolo terminal de mi gramática original, seguido de no terminales. Es esto que tengo acá, ¿se dan cuenta? Entonces, este lenguaje lo que hace es decirme, mira, ¿cómo le haces para poder generar, más bien, qué símbolos no terminales te quedan después de haber generado el primer terminal? Entonces construyo estos para cada par de no terminal,
Y con todos estos lenguajes, lo que voy a hacer es lo siguiente. En las reglas en forma normal de Chomsky que yo tenía, de este estilo, A se convierte en 2 no terminales, lo que hago es sustituir a esta X por la X minúscula que voy a generar aquí, seguida de el símbolo inicial de la gramática que me genera estas betas. Así, y eso lo denoto como S sub X mayúscula, X minúscula. Y entonces, esta regla, como se dan cuenta, ya tiene forma normal de Chomsky. Lo que hago es agregar, por supuesto, las reglas que me permiten generar este lenguaje, la gramática X sub X. Y después después de generar estas reglas, lo que hago es eliminar reglas epsilon y reglas unitarias, porque voy a reintroducir voy a introducir nuevas reglas, producciones epsilon y producciones unitarias que no me sirven. Entonces voy a eliminarlas y al final me quedo con una gramática como la que quería. Vamos a ver un ejemplo, porque esto suena bastante abstracto, ¿no les parece? Vamos a ver cómo podría funcionar en un caso concreto. Vean, en este caso concreto, yo tengo aquí que mi gramática original de paréntesis, de lenguaje paréntesis, en forma normal de Chomsky, no la original, sino la de forma normal de Chomsky, me decía esto: para generar cadenas de paréntesis anidados y concatenarlas, lo que tienes es que S te puede dar a B, y A mayúscula se va a convertir en paréntesis que abre, y B mayúscula en paréntesis que cierra. Te puede generar también a C, y AC, acuérdense que se va a dar un paréntesis que abre, y la C después me va a dar S seguido de B, que lo que hace es generar un paréntesis que va a casar con este, y en medio tengo otra S que me va a permitir anidar más expresiones de paréntesis, y la última opción era concatenar estas expresiones de paréntesis anidados con la regla S se convierte en SS. Ahora, con esto tengo el lenguaje R, lo que voy a hacer es construir los lenguajes RX mayúscula X minúscula. Vean, en este caso lo que debería tener es S combinado con paréntesis que abren y paréntesis que cierran. Es decir, la gramática R sub S, paréntesis que abre, R sub S, paréntesis que cierra, la gramática R sub A, paréntesis que abre, R sub A, paréntesis que cierra, y como tengo 3 no terminales, tengo 2 terminales, entonces es 3 por 2, 6 gramáticas de las que debe tener, pero algunas de ellas no las estoy poniendo porque van a ser vacías. Ahorita vamos a ver por qué. Vean, empezamos con este caso, vean, R sub S paréntesis. ¿Qué hago aquí? Lo que hago aquí es preguntarme, a ver, ¿cuándo S me va a generar una cadena que empieza con un paréntesis que abre seguido de no terminales? A ver, yo creo que esto se va a ver mejor si lo ilustro. Permítanme un momento. Y vamos a verlo de otra manera. Creo que ahí está. Voy a cambiar la perspectiva de la presentación para que tengamos las dos cosas a la vez. Permítanme un momento. Ahora sí tengo ambas a la vez, ¿no? Las láminas y mi blog. Vean, si yo tomo la letra S y digo, a ver, en la gramática original, quiero que me generes una cadena que empiece con paréntesis que abre. Pues hay esta posibilidad. Primero genero A seguido de B y después genero paréntesis seguido de B. Bien, entonces vean cómo la cadena beta que me queda es esta. Pero también tengo esta otra opción. ¿Se dan cuenta? Tengo que genero A, C, y entonces en la siguiente lo que voy a tener es paréntesis que abre seguido de la letra C. Y también tengo esta otra opción, vean. Tengo SS, y aquí voy a tener que puedo generar, pues, SS
S, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento voy a aplicar una de las otras reglas y voy a tener lo siguiente, voy a tener paréntesis, ajá, y voy a tener una B seguido de S, no sé cuántas, o bien voy a tener paréntesis seguido de una C seguido de S, no sé cuántas, y entonces esto yo lo puedo representar con la siguiente expresión regular. Ajá. Bien. La expresión regular sería, tengo una B, a ver, permítame un momento, aquí está, tengo primero el paréntesis que abre, por supuesto, y después tengo una B, o después tengo una C, y después lo que tengo es un número indeterminado de S. 0, como en este primer caso, o bien un número arbitrario como lo tengo en el segundo caso. Entonces esto lo represento con esta expresión regular. B o C seguido de S estrella. Ajá. Bien, ahora, cuando digo que lo tengo en expresión regular, bien, bueno, es que es muy afortunado. En realidad, en este caso te salió una expresión regular. Siempre lo puedes representar con expresiones regulares y la respuesta es sí. Porque se dan cuenta que como yo lo que estoy haciendo es convertir siempre el primer símbolo no terminal en algo, esta es una gramática lineal por la izquierda. Y una gramática lineal por la izquierda me genera un lenguaje regular. Por lo tanto, también es posible expresarlo por medio de expresiones regulares. Entonces, aquí estoy ocupando esa opción. Utilizar expresiones regulares para expresar lo que pasa. Vean cómo la siguiente pareja posible, aquí la puse como tercer lugar, pero en realidad es esta, es A con el paréntesis que abre. Esto, acá de este lado, es por la siguiente razón. A ver, permítame, y esto de acá de este lado. Porque si yo parto del símbolo no terminal A y me pregunto cómo puedo generar algo que empiece con un paréntesis que abre, pues es muy sencillo. Lo que tengo es paréntesis que abre, porque es una producción que me dice eso. El primer paso lo consigo, seguido de epsilon, ¿se dan cuenta? Ya lo tenía ahí, nada más que pues no escribía el epsilon, ahora lo escribo explícitamente, y por lo tanto el lenguaje de betas que siguen al paréntesis que abre después de haber, bueno, cuando yo utilicé A para generar el paréntesis que abre, pues es epsilon, es la única que tengo. Y B con el paréntesis que cierra, pues es el mismo caso, ¿no? Eso surge de esta regla. Casos que no estoy contemplando. No estoy contemplando R, S, paréntesis que cierra. ¿Por qué razón? Vean que no es posible que yo partiendo de una S genere una cadena que empieza con un paréntesis que cierra. Mis cadenas no empiezan con paréntesis que cierran. Entonces, por eso se lo estoy excluyendo. Y estoy excluyendo también los siguientes casos. Estoy excluyendo el caso R sub B paréntesis que abre, porque con B no puedo generar nunca eso. Y estoy excluyendo el caso R sub A paréntesis que cierra, tampoco es posible generar eso. Y solo tengo estos otros casos. Me equivoqué, por cierto, no son 3 terminales, son 4 no, perdón, no son 3 no terminales, son 4 no terminales. Entonces yo debería tener 8 reglas, 8 lenguajes potenciales. Estoy eliminando otro más, y ese otro más es R sub C paréntesis que cierra, porque es lo mismo, a partir de una C nunca voy a poder generar una cadena que empieza con un paréntesis que cierra. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la C me genera, en el primer paso me produce SB, y como tengo S y S nunca me da un paréntesis que cierra al principio, entonces acá tampoco lo voy a tener. Entonces estos 4 lenguajes no cuentan. Son vacíos, entonces no tiene sentido que me fije en ellos. Pero para los otros sí, y pues aquí tengo las cadenas que puedo generar. Acuérdense, esto va a ser un paréntesis que abre o un paréntesis que cierra seguido de cadenas que pertenecen a estos lenguajes. ¿Sí me siguieron todos? Sí, bien. Entonces vean, ya que tengo estos lenguajes, lo que voy a tener que hacer es dar gramáticas
para estos lenguajes. Estas gramáticas tienen que ser, pues, por supuesto, por la izquierda, porque estos son lenguajes regulares. Y aquí está, tenemos estas gramáticas. Vean, la gramática que me genera, a lo mejor aquí sería bueno que en el blog copiara uno de estos lenguajes primero y después vemos cómo son sus reglas. Permítanme un momento, mi cursor se pierde fácilmente aquí por la resolución de mi pantalla. Ahora sí, voy a copiar este. Voy a cambiar de color, permítanme un momento. R sub S como paréntesis que abre, quedamos que es B o C seguido de S estrella. Ahí está. Y ahora sí cambian las láminas. Vean, la gramática para este lenguaje me dice lo siguiente. Yo puedo generar, tengo que darle un símbolo inicial y ese símbolo inicial lo estoy poniendo como S sub S, paréntesis que abre. Eso es lo que tengo aquí. Y la regla me dice, bueno, mira, lo que puedes hacer es tener una B seguida de una X, una C seguida de una X, y la X a su vez se puede convertir en una S seguida de la misma X, o la X se puede volver épsilon. Bien, bien, bien. Y pues hago lo mismo con nosotros, ¿no? En particular, pues es un poquito más complejo, pero si ven las reglas, si ven el lenguaje, que es este de acá, pues es así porque, vean, es una B o una C, que son seguidas por una cadena de S, probablemente vacía, y al final otra B, porque es el paréntesis que casa con el paréntesis inicial. Entonces, pues esta gramática me genera ese lenguaje. Y finalmente aquí lo que tengo es que para las otras, que son muy sencillas, los otros lenguajes, recuerden que son estos, epsilon y epsilon, pues simplemente es S sub A paréntesis que abre, pues me genera epsilon, y S sub B paréntesis que abre me genera epsilon. Ahora, aquí les decía que hay el riesgo de que volvemos a introducir producciones epsilon y producciones unitarias, y tenemos que eliminarlas. Entonces, lo que hacemos es esto. Lo que hacemos es que en la gramática original, voy a copiarla acá, también para que la podamos ver claramente. La gramática original es esta. S me genera A seguido de B, A seguido de C, A seguido de SS y C seguido de SB. Las otras no importan porque ya tienen A paréntesis que abre y B paréntesis que cierra, ya tienen forma normal de Greibach. Entonces me voy a centrar en las otras. Permítanme un momento, ya estoy aquí. Aquí está. Bien. Ahora, vean, lo que hacemos aquí en esta regla, por ejemplo, esta en particular, sería lo siguiente. Esta regla va a ser reemplazada por esta nueva regla, que es S paréntesis que abre, seguido de S sub A paréntesis que abre, seguido de B. ¿Por qué razón? Porque esta A va a ser reemplazada por la gramática que me va a generar todos los que siguen aquí. Y vean, entonces, significa que yo tengo que conservar las reglas que me dicen, bueno, es que esto te va a dar epsilon, por supuesto, pero vean, como este en particular me da epsilon, entonces lo que yo hago es introducir, bueno, eso es en el paso siguiente. Tengo estas reglas nuevas, lo hago para todos los casos posibles. Tendríamos que la siguiente regla pues se convierte en paréntesis que abre, seguido de S sub A paréntesis que abre, seguido de C en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio todas las reglas y esto es lo que estoy haciendo aquí. Y finalmente elimino reglas epsilon y los símbolos superfluos, los que pues no se convierten en nada por las reglas estas unitarias. Después de que hago todos estos cambios, porque vean, pongo todas las reglas originales más las nuevas reglas que pues muchas de ellas no cumplen lo que yo quiero, y lo que hago es que al final elimino algunas cosas y las reglas epsilon. Vean como aquí, dado que esta S sub A paréntesis que abre se convierte en epsilon, lo que hago es directamente acá poner paréntesis seguido de B. Y aquí es paréntesis seguido de C. ¿Por qué razón? Pues porque la S sub A, paréntesis que abre, se va a convertir en epsilon.
Y lo mismo por acá con la otra, me va a pasar con S sub A, S sub B paréntesis que cierra. También voy a eliminar producciones epsilon. Y al final, pues me quedo con esta gramática que es mucho más breve y que ya no tiene nada que no tenga forma normal de Greibach. ¿Se dan cuenta? Todas empiezan con un terminal y están seguidas por un cierto número de no terminales. En algunos casos, esa cadena de no terminales es vacía. Entonces, se vio cómo lo hice. Yo creo que aquí convendría que ustedes regresaran a la gramática en forma normal de Chomsky, vean cada una de las transformaciones que hice. Aquí me tomé solo un par de ellas para analizarlas, pero que vieran cada una de ellas, y si en algún paso les parece que no se entiende, me preguntan y la próxima clase regresamos a este punto. Si ustedes consideran que por el contrario ya entendieron todo perfectamente, o incluso si no lo entendieron perfectamente, yo les invitaría a hacerlo. Hagan el ejercicio que viene en la tarea, en los ejercicios, perdón, no en la tarea, en los ejercicios, de forma normal de Greibach, y pues presenten su propuesta para la próxima clase. Yo creo que es una buena práctica. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bien, entonces, pues si quieren me detengo por hoy. El video voy a subir hoy en la tarde para que puedan empezar a ver esto antes del miércoles. Y pues voy a detenerme aquí por la petición que me hicieron en la clase pasada varios de ustedes de que bajar el ritmo de avance de la clase. De todas maneras, como pueden darse cuenta en las láminas, ya estamos bastante avanzados en este tema. Vamos a ver el teorema de bombeo para lenguajes independientes del contexto, y voy a ver autómatas de pila, pero aquí me voy a saltar algunas cosas. Voy a ver estrictamente lo necesario para que ustedes puedan hacer la tarea, y finalmente voy a ver el algoritmo de Kokke, Kasami y Younger, y probablemente me salte otro tema considerando que voy a un ritmo más lento. El teorema de Chomsky-Schützenberger, que es un teorema interesante, lo voy a ver en una sola clase, pero puede ser que lo que haga es anular el ejercicio respectivo en la tarea para que no nos detengamos mucho en él y podamos recuperar entonces el tiempo que invertamos en ver con más detenimiento los otros temas. Ese teorema es importante conocerlo, pero en términos prácticos no les va... lo que viene en la tarea es una pregunta que se contesta con una palabra, entonces pues no es esencial que nos detengamos en los detalles. ¿Les parece bien? Bien, entonces, si todos están de acuerdo, voy a concluir la clase de hoy. Muchas gracias por haber asistido y nos vemos entonces el miércoles. Gracias, profesor. Buen día. Una pregunta, ¿para la sesión de miércoles sería la misma liga? Sí, es el mismo método, unirme a la sesión. Bien, a mí me cayó de sorpresa, yo no sabía de este cambio de Google Meet, sino que apareció desde la clase pasada, pero en ese momento no le di atención porque todavía había generado un enlace. Ahora sería el mismo método, ya ven que aparece el botón de unirme, ustedes entran en ese botón y ya ni siquiera me pide que los autorice a entrar, ya los tiene en la lista del grupo, entonces creo que es mejor. Nada más que lo voy a hacer con Firefox porque al parecer Chrome no lo maneja bien. Pero sí, es el mismo método de hoy. Es que, por ejemplo, la de ahorita sigo sin ver el botón. De hecho, nos la pasó un compañero por el grupo de WhatsApp que tenemos y por eso pude acceder. No me digan. Entonces, no sé, ustedes están viendo algo distinto a lo que yo veo. Déjenme antes de que se vayan presentar aquí en pantalla lo que yo veo. A ver. ¿Sí están viendo todos la pantalla que dice Autómatas y Lenguajes Formales 2022-1? Sí. Ajá, bien. Bueno, ven, de este lado en Meet aparece este botón que dice Unirme. Antes lo que yo hacía es que acá en esta parte donde está pasando el cursor aparecía Unirme, entonces yo oprimía en ese momento el botón y me generaba un enlace. Y ese es el que les compartía por medio del tablón. Ajá.
Ahora ya no pasa eso. En lugar de aparecerme aquí ese botón, me aparece acá abajo, oprimo unirme y me mete directamente a la sesión. Yo pensé que a ustedes les estaba apareciendo eso. A mí no. No me aparece eso. Ajá, entonces, alguno de sus compañeros entró y les compartió un enlace. Sí. Ajá, déjenme ver. A ver, alguno que lo haya hecho, ¿cómo obtuvo el enlace? El que lo compartió en particular, ¿cómo obtuvo el enlace de la sesión? ¿Es este de acá abajo? A ver, Marco, por favor. Vladimir, dime. Al lado del botón de unirme, bueno, arriba dice Meet, tiene 3 puntitos. Y ahí dice copiar enlace. A ver. ¿Acá? Ahí. Gracias. Era muy obvio, ¿verdad? Pero yo no lo vi. La verdad no lo vi. Entonces, ese es el que compartiste tú. Gracias, Vladimir. Tuviste que ser tú entonces como profesor, ¿no? Ajá. Bueno, pero en el grupo no lo compartí. No sé quién lo compartió. No sé si lo compartió. Bueno. Pero gracias. Qué bueno que me lo señalas. Entonces, voy a hacerlo así. Entonces va a ser igual que siempre. Voy a tener que enviarles un enlace. Pero ya vi dónde está el punto de que lo compartió. No sé cómo lo haya hecho. Pero, bueno, Google es especialista en cambiar las cosas sin avisar. Yo creo que ya tuvieron alguna experiencia así. Uno no se puede quejar mucho porque pues son programas gratuitos, ¿no? Entonces, la actitud de Google es, pues si no quieres, no lo uses, ¿no? Esa es mi experiencia con ellos. Uno le señala algo y pues si no te gusta, no lo uses, punto. Entonces, bueno, vamos a seguirlo usando. Sigo prefiriéndolo a Zoom porque la Facultad de Ciencias no tiene suscripción directa con Zoom. Tengo que tramitarla a través de la Administración Central de la UNAM y eso toma tiempo. Ajá, entonces, seguimos con Meet. Ya vi cómo generarlo y la próxima clase ya no debe pasar este problema. Entonces, gracias, Vladimir. Bien, pues ahora sí termino la clase entonces. Ya sabemos cómo va a ser. ¿O hay alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces detengo la grabación.